En la otrora ciudad provincial de Guadalajara, allá por el año de 1840, cuenta una crónica cansada que ha viajado de voz en voz y de generación en generación, desde entonces, que los calecines de las familias acaudaladas y el bullicioso devenir de los tapatíos en las calles dejaba de escucharse al caer las primeras sombras de la noche. Allá, en la periferia, en las humildes viviendas de mediados del siglo XIX, los quinqués dejaban de iluminar. Puertas y ventanas eran cerradas fuertemente con tranca, pasador y aldaba. Las ventanas recubiertas con romero, con ruda, con ajos y cruces, y ya guarecidos, comenzaban las oraciones como un murmullo que apenas podía escucharse. A lo lejos, si acaso, el lastimero aullido de un can o el nervioso espantar de un felino que rondaba las azoteas eran los únicos sonidos lejanos de la noche. Las madres arropaban junto a su regazo a los más pequeños, mientras el hombre de la casa montaba una silente guardia velando junto al lecho familiar. Cada amanecer, sin embargo, acontecía la misma situación. Regularmente, a las orillas, más allá de las garitas de la ciudad, San Pedro, Mexicalcingo, el Retiro, el Puente de las Damas. Las garitas eran en aquel entonces las puertas de entrada a la ciudad de Guadalajara. Aquí se les cobraba a los arrieros el peaje, que era una contribución destinada a la apertura y conservación de los caminos, ocasionando molestias y malos ratos debido a las arbitrariedades de los recaudadores. Además, detenía el tráfico y encarecía las mercancías. Algunas veces, ya entrado en la ciudad, el silbato de gendarmes y serenos anunciaba rompiendo el alba que habían encontrado una víctima más, o bien tirada en las banquetas, o dentro de algún corral o jardín, pero siempre con una muda expresión de terror dibujada en su rostro. Ya bien aparecían animales muertos, ya bien cadáveres de personas, mujeres o niños pequeños, pero en todos los casos, las víctimas mostraban un par de orificios en su cuello y de nuevo, como otras tantas noches, había sucedido. Estos sucesos avivaron el miedo en la ciudad. Nadie osaba salir a la calle tras ocultarse el sol y se sospechaba que existiera la presencia de un Nosferatu, un no muerto, caminando en las noches entre los ciudadanos. El término de Nosferatu o no muerto era la única referencia que entonces se tenía de lo que hoy conocemos como vampiro humano. Estas referencias llegaron a la ciudad traídas por los primeros extranjeros avecindados en la región, venidos de lejanas tierras del otro lado del Atlántico. Cuenta la Conceja que allá a mitad del siglo XIX, arriba discretamente a Guadalajara, proveniente de Europa, un hombre introvertido, de modales refinados pero discretos, con un aire de enigma y lejanía, y como en todas las épocas, la gente pronta a informarse de todo lo que acontecía, supo pronto los generales de aquel individuo misterioso, y el corrillo de voz en voz empezó a llamarle don Jorge, o con más respeto, excelentísimo señor conde de Valdor. Rubio, alto, de piel muy blanca, de ojos azules y, según la Conceja, de un atractivo atrayente para las damas de aquellos años, el silente personaje gustaba de moverse de manera solitaria y discreta para desencanto de sus admiradoras. Costumbres peculiares le distinguieron como la de vestir atuendos negros y elegantes, capas de cuello alto y almidonado, sombrero de copa y bastón, pero sobre todo la de salir solamente de noche y de su claro rechazo a socializar con la nobleza de la época. Por otro lado, se discurría de voz en voz la de predilección del europeo por departir con las alegres damas de la noche de aquellos lejanos ayeres. Estas conductas no tardaron en despertar la curiosidad y el recelo de los habitantes de la ciudad. En principio, su fortuna despertaba envidias entre algunas damas, motivaba una particular fascinación que solamente acrecentaba la aversión que los caballeros le tenían. No obstante, de tanto en tanto y siempre buscando una conveniente oportunidad de incrementar sus bienes, las personas más acaudaladas de la región disponían fastuosas tertulias y opíparos banquetes, enviando diligentes invitaciones a aquel acaudalado caballero en la espera de que el recién llegado de lejanas tierras accediera a ocupar un lugar junto a ellos. La intención manifiesta
era la de entablar conversaciones que bien pudieran conducirles a cerrar algún negocio. Sin embargo, el conde de Baldor parecía desear la compañía de aquella sociedad aristocrática y nunca o escasamente concurrió por aquellos convites. Fue pues coincidente con la llegada del conde de Baldor a esta ciudad que comenzaron a suceder esos acontecimientos en las calles, corrales y jardines a las orillas de la ciudad. Primero, empezaron a aparecer los restos de animales desangrados con extrañas marcas a la altura del cuello. Y a estas primeras muertes, las explicaciones fueron de que había una plaga que los estaba diezmando o la lógica teoría de que un animal cebado y salvaje estaba agrediendo al ganado. Sin embargo, el pueblo comenzó a inquietarse cuando algunas meretrices empezaron a ser encontradas sin vida y con los mismos rasgos aparecidos en los animales. Días, semanas y después meses de encontrar cuerpos en las calles y tras la muerte de una víctima joven, la familia instó a los vecinos para formar guardias y salir a las calles en busca del culpable. Para entonces, los tapatíos, que ya habían escuchado las historias de Nosferatus procedentes de Europa, se empezaron a reunir con la idea de organizarse y salir en grupo de vecinos a recorrer la ciudad por la noche para dar caza a ese demonio. Los consiguientes rumores hicieron que muchos viajeros llegados prefirieran pernoctar en los mesones aledaños antes de llegar de noche a la aún lejana localidad. Y entonces, las garitas de Buenavista, del Carmen, de Zapopan, de Mezquitán y San Pedro se convertían en refugio a los forasteros, siendo esta última la más importante y principal porque pasaba bajo sus arcos el camino real procedente de México. Esta garita de San Pedro, arquitectónicamente hablando, era la mejor, pues aparte de su gran fachada y columnas, estaba allí bajo unos portales las oficinas fiscales. Noche a noche, pues, los pobladores de aquella Guadalajara salían a batir las calles en búsqueda de aquel ser espantoso, cazándole de rincón en rincón y de calle a calle, rompiendo la oscuridad con antorchas y armados con azadones, machetes, palos y algún arma de fuego de la época. Después de una extenuante búsqueda y de varias noches de batida por toda la ciudad, escucharon un grito desgarrador allá por el rumbo de la antigua calle de Sarcófago, hoy Eulogio Parra, calle que desemboca a la entrada del Panteón de Santa Paula, hoy de Belén. Y ante el espanto de aquellos tapatíos, encontraron al conde de Baldor con la boca salpicada en sangre, de la que sobresalían, se dice, unos largos y afilados colmillos. El vampiro sostenía en sus brazos el cuerpo plácido de una mujer completamente desangrada. Dice la leyenda que al verse descubierto, el conde de Baldor huyó a refugiarse en su casa, encerrándose a canto y piedra. La turba enardecida no pudo darle alcance. Sin embargo, se sabía ya la identidad del culpable. Al día siguiente, los habitantes de la ciudad, aún aterrorizados, acudieron a temprana hora en busca del sacerdote de la localidad para pedirle su consejo y ayuda. De este modo, fue como una comitiva de valerosos tapatíos, encabezada por el clérigo, rompieron la puerta y entraron a la casa del engendro. Una vez que fue encontrado en los sótanos de aquella mansión, el clérigo, con ayuda de crucifijos, agua bendita y oraciones en latín, consiguió que el vampiro retrocediera aterrorizado, maldiciendo y prometiendo venganza. Instantes previos de perder la vida, intentó huir en el último esfuerzo desesperado, abriéndose paso violentamente entre aquellos valerosos pobladores, pero fue alcanzado finalmente por uno de los hombres que le dio horrible muerte atravesándole el pecho con una estaca de madera. Don Jorge, llamado conde de Baldor, fue enterrado en un enorme jardín frutal que recién había recibido la bendición como camposanto con el nombre de Panteón de Santa Paula. Fue inhumado en una tumba mucho más profunda que la de cualquier difunto, y es menester apuntar que las tumbas del panteón eran muy profundas, ya que las familias de aquellos ayeres eran mucho más numerosas que en la actualidad. Nadie se animó a retirar aquella estaca de madera debido a que la gente tenía miedo de que el vampiro reviviera, intentase salir y cobrar venganza. Con el paso de los años y el tiempo que todo lo cubre, un pequeño arbusto comenzó a crecer y a envolver con sus raíces aquella tumba. Poco a poco la forma cuadrangular del sepulcro empezó a desaparecer bajo el tronco de aquel árbol.
de tronco extrañamente rectangular. Para la gente de la época no había duda, esas ramas que se levantaban eran parte de aquella estaca que había reverdecido, y se pensó que en tanto aquel enorme árbol estuviera en pie, el monstruo aquel estaría preso en su tumba hasta que el árbol caiga con el tiempo y el vampiro cobre vida de nuevo para salir y ejecutar su venganza en contra de todos los descendientes de aquellos que lo acorralaron y le dieron muerte. La historia de Don Jorge o Conde de Baldor es una de las más antiguas leyendas narradas en el hoy Museo Panteón de Belén, el cual se ubica en la confluencia de las calles Eulogio Parra y Belén, en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, existe otra versión más compasiva si cabe. Se dice que aquel hombre sí era un conde y sí era un empresario acaudalado con una gran visión para los negocios. Se dice también que los acaudalados de aquella época lo acosaron con el afán de hacer negocios con él, pero este nunca entabló actividades comerciales con ellos. Se dice que fue un filántropo al cual le gustaba ayudar a los más desvalidos, en tanto que los aristócratas le cuestionaban su apego a los más necesitados y el rechazo a lo que ellos decían sus iguales. Y de sus andanzas nocturnas, se dice, eran para proveer ayuda a los menesterosos que encontraba en las calles y a la puerta de los muchos templos que aún existen en la ciudad. Que el árbol en realidad no retiene a un vampiro, sino protege a un hombre que tuvo caridad para con sus semejantes. Pero, verdad o leyenda, esta es una de tantas consejas que los guías de los recorridos del hoy Museo Panteón de Belén podrán narrarte, además de hablarte de los estilos de construcción que existen en las tumbas del panteón, que en 2007 fue sometido a una intensa y minuciosa restauración para proteger el patrimonio que aún resguarda un promedio de 2.587 cuerpos sepultados y que inició actividades funcionales allá por el año de 1845. Aunque el panteón está clausurado hoy día para eventos funerarios, sigue abriendo sus puertas al público solo con el fin de que se aprecie su interior. Como ya hemos dicho, se ubica sobre la calle Belén, en el número 684, esquina con Eulogio Parra, a un costado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Te invitamos a que lo visites.